Este es un producto del Laboratorio de Medios del Programa de Comunicación Social de la Universitaria Agustiniana. Medios de expresión para la transformación social. La brujería en el conflicto armado es una realidad, pues en lo que yo he vivido y llevo o he recorrido, pues siempre la he visto, más que todo, que le diría en el pueblo donde yo vengo. Soy de Mocoa, Putumayo, Puerto Asís. Allá se ve mucho eso. Nosotros, más que todo en el pueblo, veíamos cómo la gente se rezaba antes de salir para que, pues, seamos sinceros, los proyectiles no lo alcanzaran a uno o nada malo le pasara cuando uno estuviera pasando, caminando. Porque eso es el conflicto armado para protegerse uno mismo, porque tú no sabes en qué momento te van a hacer daño o qué te va a pasar. En mi experiencia o en lo que llevo, he visto pandillas, como se puede decir, o las famosas Bakri, cómo se rezan, cómo se protegen con la brujería, porque es lo mejor. Uno se puede persignar con eso. Eso es muy sagrado, o sea, en cualquier lado, en cualquier lugar que tú vayas, donde exista el conflicto armado, lo vas a ver. ¿Por qué? Como te digo, te protege. Sí, es verdad, la brujería existe y yo puedo comprobarlo. Hace muchos años yo trabajaba en el programa de desmovilizados y allá me correspondía recibir a desmovilizados que se retiraban de esa vida y yo hacía ciertos procesos con ellos. Un día llegó a la oficina un desmovilizado que tiene una mirada muy diabólica, una mirada muy aterradora, era una persona que inspiraba mucho miedo, realmente estar junto a él era un poco terrorífico. Entonces, a mí me daba miedo quedarme con él en la oficina sola, porque eso para mí era bastante estresante. Ya con el tiempo de andar con él y hacer las diligencias que me correspondía, yo le pregunté que por qué él cuando llegó me miraba así tan espantosamente. Entonces él empezó a contarme que él allá era una persona que se encargaba de, digamos, descuartizar o desmembrar a las personas que querían desaparecer, y él hacía eso con una motosierra. Entonces, él se acostumbró tanto a esa vida que para él era necesario todos los días descuartizar una, dos, tres, las personas que fueran. Y cuando él salió allá salió como muy endemoniada porque como no podía hacerlo, digamos, eso le generaba un estrés por la necesidad de matar y descuartizar. Entonces me contó que para él hacer ese trabajo él tenía un rezo. Era un rezo, una brujería, una santería, como ellos le digan por allá. Y ellos entonces se mandan rezar para que no les pase nada. No, para mí realmente yo lo veo como un mito. Totalmente no, digamos que soy escéptico de eso. Lo veo más, digamos que le doy solución a ese tipo de escenarios de una forma más técnica. Te lo digo porque en las experiencias vividas en mi carrera policial, en la parte, digamos que investigativa, digamos que en ese contexto tuve la oportunidad de investigar diferentes casos en donde habían involucrados armas de fuego, en donde participaban diferentes actores del conflicto armado, y hay muchas cosas que puedo traer a colación en este momento, y es referente a lo que yo te digo. O sea, en este contexto se maneja mucho el temor, mucho el miedo. ¿Por qué? Por tu ser herido, por llegar a
a caer muerto en un enfrentamiento. Entonces esto obliga a las personas a creer en algo. Existen todo tipo de ritos. Mucha gente, como te digo, y te lo acabo de explicar un ratito antes de que estuviéramos acá, mucha gente no lo cree. Respeto la opinión de cada quien. Cada quien tiene derecho a pensar como más le parezca. Pero sí, existen muchas cosas. Hay muchas leyendas, hay muchas historias, hay cosas que nosotros mismos hemos visto, que hemos tenido la oportunidad de sentir la presencia de ellos. He visto soldados flotar. La jungla tiene muchos misterios. Y cuando tú estás muchas veces en conflictos armados, en medio de la jungla, es donde más se percibe la energía. Cuando te tocan áreas de mayor conflicto, que fueron las áreas más afectadas fueron las áreas de personas indígenas, más que todo campesinos. Allá todavía está muy metido lo que es la cultura indígena. Ellos creen en sus diferentes dioses. Más que todos los eventos que uno ve es en las famosas balas. En la bala tú lo ves. Uno que hace, uno coge un proyectil y le marca una cruz por seguridad, porque tú sabes que si le marcas la cruz a eso, ese proyectil va a dar justo en el blanco a la persona que vas a herir o le vas a hacer el daño. Uno se marca con cruces. La jungla guarda muchos secretos. Que existen las cosas paranormales, existen. Eso es algo que uno no lo puede negar. Pero como te digo, cada quien cree lo que quiera creer. Ya, cree en lo que quiera creer. Hay gente que cree en la rueda de una bicicleta y ellos creen, listo, ellos creen en eso. Y se les respeta. Porque como te digo, para eso está el libre albedrío, para que cada quien decida qué es lo que más le gusta o qué es lo que más le conviene. Alcancé a recibir unos casos en particular en donde me llegaban los proyectiles marcados. Y te lo digo que lo recuerdo mucho porque digamos que para ese caso en particular el proyectil tenía 2 letras, no las recuerdo muy bien, pero eran unas iniciales, ¿sí? Todos los proyectiles venían marcados con esto. Y en algún momento, en otro caso aislado, que llegó también al laboratorio, llegó un fragmento de proyectil en cuerpo con esa marca, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es, en el momento de hacer un cotejo comparativo, vamos a cotejar 2 proyectiles, ¿sí? Uno en el del lugar de los hechos y uno del arma que está, digamos que en duda, para saber si pertenece a ese lugar de los hechos o si hace parte del proyectil que se encontró en ese escenario en particular. En el momento de nosotros hacer el cotejo, nosotros lo que vamos a mirar son las características, digamos, que imprime el arma como tal, esa huella balística en particular que deja cada arma de fuego. Pero también esa vez me percaté que adicional a esas características o huellas particulares que nosotros analizamos, habían unas marcas que eran ya producidas, algo intencional, que era una marca de unas letras, ¿sí? Entonces digamos que pudimos relacionar de que ese caso estaba relacionado con un arma de fuego y unas municiones que habían sido incautadas en determinado lugar. Lo que te comento, ya está en manos del investigador que lleva el caso, digamos que darle la trazabilidad o completar ese rompecabezas
de hipótesis que tú te estás planteando y llegar a dar una conclusión. Ellos entonces les mandan rezar para que no les pase nada, para protegerse de las balas cuando hay algún enfrentamiento con las fuerzas militares o cuando hay enfrentamiento entre la misma guerrilla o con otros grupos. Bueno, eso los protege de cualquier mal que les pueda pasar o de cualquier muerte violenta que les pueda suceder. Los que estamos rezados sabemos perfectamente que no vamos a morir tan fácilmente, pero que nuestra muerte a la final va a ser una muerte muy fuerte y dolorosa. Porque solamente otra persona te puede llegar a quitar el rezo de encima. La persona que te rezó muchas veces ya falleció, tiene que llegar un sacerdote de la Santa Muerte a quitarte el rezo de encima para poder tú descansar en paz. Desde hace varios días, los habitantes del corregimiento de San Carlos, en Puerto Tejada, Cauca, aseguraban que por el pueblo rondaban 2 brujas. Hoy, la policía fue a constatar y en una casa encontró lo que podría ser un templo satánico y a esta mujer de 80 años que era incoherente al hablar. Me rompieron la puerta, entraron y me entraron y se entraron al dormitorio mío. Y ¿cómo le parece que me amenazaron con machete? Mientras ella estaba sentada y custodiada por las autoridades, pasó lo inesperado. En medio de cientos de curiosos, un poder extraño se apoderó del lugar. Poseídas por una fuerza extraña, arrastradas, haciendo ruido de animales y hasta gritando. El hechizo también cayó en esta policía que estaba custodiando a la mujer. El sacerdote llegó y fue recibido así. Tenemos que estar muy unidos a Dios para que Dios nos bendiga y nos acompañe en esos momentos difíciles del demonio. Una de las supuestas brujas escapó, la otra está detenida y solo se limita a callar. A su paso, ya han dejado 7 poseídos en medio de un misterio que apenas comienza. Técnicamente también digamos que nos llegaron casos como los que tú me estás comentando, en donde teníamos testigos que decían, no, es que estaban tan cerca, estaban más o menos a 1 o 2 metros y descargó todo el proveedor y la persona salió como si nada, ¿sí? Tanto en la parte investigativa, como te dije que trabajé en la parte como investigador, y también lo hice en la parte de laboratorio, donde trabajaba en laboratorio de balística, recibiendo esas evidencias balísticas y analizándolas. Digamos que en el lugar de los hechos me pude dar cuenta ya cuando era perito de que en muchas ocasiones llegaban proyectiles o llegaban vainillas que no eran derivadas de un arma de fuego de guerra, sino que eran derivadas de armas traumáticas o armas de fogueo. Entonces vemos que también en los escenarios de hurto las bandas criminales también utilizan no solamente las armas de guerra para intimidar, sino también utilizaban ese tipo de armas en donde es un arma de fuego que no te va a causar un daño, una letalidad. Hay unas que son solamente detonadoras, como su nombre lo dice, solamente suena. Son las que utilizan también en las producciones de película y todo ese tipo de cosas. Entonces son digamos que posibilidades que se pueden presentar. Un día estábamos en la oficina y yo vi que él sacó el brazo, lo sacó así y algo empezó a caminarle de aquí hasta acá abajo. Entonces él sacó un alpiste y lo puso acá al final. Yo digo que era un alpiste, realmente no supe qué era, pero era como un grano muy pequeño. Y lo puso ahí y algo caminaba por acá, yo siempre diré que es como un duendecito. Y llegó hasta acá y ese alpiste se desapareció. Pues yo no decía nada porque estaba tan aterrada de ver eso que pues queda uno como en shock. Entonces cuando ya terminó él, yo le pregunté qué era eso, o sea, qué era eso que había visto, y me dijo que ese era él, la brujería, el rezo que él tenía. Entonces él tenía que darle de comer todos los días a las 12 del día más o menos, porque si no le da de comer, pues él empieza a enfermarse hasta que de pronto se muere, o ya, o sea, lo pueden matar fácilmente, o sea, ya él ahí perdería como todo el amarre que tiene con la santería o la brujería que se ha hecho. Y de ahí entonces contó que para él morirse, primero sería una muerte muy dolorosa, bastante sufrida, pero además para poder que lo maten tienen que darle ahí, en el sitio donde llega el duendecito ese a comer. Que le caminan las cosas a uno en las manos, claro.
cuando ella llega y te pide comida, tú le tienes que mantener sus dulcitos, tú le tienes que mantener, como te digo, una frutica. Incluso las flores, tú ves, le pones flores y a los 5 minutos tú la hueles y ya no tiene ningún olor, porque ya se las olfatea. Que seas inmortal, porque tarde o temprano te va a llegar tu hora, tu momento. Tú ya estás planeado, desde que naciste estás planeado cuándo vas a fallecer. ¿Dónde y cómo es que no sabemos? Pero, como te digo, es algo que uno acepta. Mira, uno lo que hace cuando va a la selva o cuando yo voy a mi pueblito allá a Puerto Asís, Putumayo, uno va a protegerse de las minas que han regado en el camino o salir de cacería, como se puede decir, protegerse. ¿Uno qué hace? Uno cogía la escopeta, uno buscaba piel de serpiente. ¿Por qué la piel de serpiente? Porque según los pueblos indígenas es un amuleto protector. Uno cogía, trataba de buscar una piel de serpiente, ojalá sea una serpiente joven, recién mudada. Uno cogía el fusil o la escopeta y la envolvía. Después de eso buscaba 2 laureles y se los ponía uno en la boca a fuego y el otro en el dedo para disparar. ¿Por qué motivo? Porque a uno le daba muy buena puntería eso y no fallaba, era un tiro certero a lo que tú ibas a hacer. Ya cuando tú llegas a una prueba de polígono, ¿sí? A una clase de disparo, te das cuenta que disparar un revólver, disparar una pistola, disparar un arma grande, un arma de apoyo o un fusil, pues es totalmente diferente, ¿sí? Hay armas mecánicas, hay armas automáticas y todas dependiendo, digamos, que de sus características de diseño o de qué tan largo sea su cañón, pues tienen un comportamiento totalmente diferente. Por la parte técnica yo te podría explicar que ese tipo de eventos se pueden presentar por lo que te comento, o sea, no lo veo tan arraigado a que una persona totalmente esté inmune porque tiene algún tipo de protección, sino que hay factores que explican por qué se puede presentar eso. Tú ves a mucha gente dice, entra a una casa y mira la Santa Muerte y el altar. Uy, este man es brujo. Es lo primero que pasa por la mente de las personas. Este man practica la brujería, este es ser hechicero, es ser mala gente. Para mucha gente eres lo peor, la escoria, pues. Pero no se ponen a pensar de que muchas veces no es que la practiques para hacer cosas malas, ni brujería, no es ni vudú, ni es palería, no es nada malo, al contrario, es algo que tú le estás pidiendo, que te cuide y te proteja y que guarde tus pasos. Entonces muchos van y acuden a la santería, a la brujería, a la hechicería, por decirte algo, para tratar de la manera de dañarte la vida, de acabarte la vida. Y que si se la sacan, claro, te la acaban. Por eso también mi santa le pides que te aleje todas esas personas y te las quita de tu paso. Personas que no te van a aportar nada a tu vida. Busca siempre, por eso ella dice, busca personas que te aporten a tu vida, no que le resten a tu vida. Ya, algo que te enseñe a ser una mejor persona, no una peor persona. Ella te acepta, seas bueno, seas malo, seas medio, seas un... ¿Cómo te dijera? Lo único que no existe con ella es el término medio.
creo pero a medias, no. O crees en ella o no crees en ella. Entonces uno no cree que esas cosas existen, que la brujería existe porque todo el mundo habla de ella, pero realmente ¿quién la ha visto? O sea, ¿quién ha visto eso? Nunca pensé en mi vida que yo pudiera ver esa escena, la verdad para mí tan traumática como tan horrorosa, pero me hizo entender que así como existe el bien, también existe el mal, o también existen ese tipo de situaciones y que muchas personas los utilizan. No solamente miren la guerra, sino él me decía que muchas personas lo hacen, o sea, en la vida común las personas lo hacen. Entonces hay que creer que también existen ese tipo de cosas. Comenzaba a hacer cosas que ustedes no se pueden imaginar, pero meterse a eso es muy peligroso y es mejor que lo piensen 2 veces antes de entrar a eso, la verdad. Que eso esté nada. Uy, no, ya no llego yo.